Bienvenidos a otro emocionante vídeo en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a explorar la Operación Barbarroja, el intento de invasión de Adolf Hitler en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Esta operación fue crucial y marcó un punto de inflexión en el conflicto. Así que asegúrate de suscribirte para más contenido como este cada 2 semanas. En el 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de Alemania a la Unión Soviética. Fue el comienzo de una campaña que finalmente decidiría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, los alemanes disfrutaron de un éxito impresionante, con los tanques avanzando rápidamente y la Luftwaffe dominando los cielos. Cientos de miles de soldados rusos fueron muertos o capturados en grandes batallas de cerco. Alemania parecía estar al borde de otra gran victoria. Pero la Unión Soviética no se derrumbó como se esperaba y, a pesar de las terribles pérdidas, su voluntad de luchar permaneció fuerte. Las bajas alemanas aumentaron mientras se acercaban agonizantemente a Moscú. A solo 20 millas de su objetivo, los soviéticos lanzaron un contraataque sorpresa obligando a los alemanes a la defensiva. Fue la primera derrota de Hitler en tierra en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué la Operación Barbarroja estuvo tan cerca del éxito antes de tropezar en el último momento? Bueno, antes de responder a esa pregunta, asegúrate de suscribirte al canal de YouTube del Museo Imperial de la Guerra para más vídeos como este cada 2 semanas. Hitler comenzó a planificar la invasión de la Unión Soviética ya en julio de 1940, antes de que tuviera lugar la Batalla de Gran Bretaña. Incluso en mi lucha a mediados de la década de 1920, estaba planeando atacar a la Unión Soviética. Este sería el campo de batalla en el que la ideología del nacionalsocialismo ganaría o fracasaría. Uno de los principios de esa ideología era la idea de Lebensraum, o espacio vital. La creación de un imperio ario-germánico en Europa del Este que proporcionara los recursos necesarios para la autosuficiencia. Después de derrotar a Francia y los Países Bajos en solo 6 semanas, Alemania estaba segura de capturar esa tierra de la Unión Soviética. Hitler creía que la sociedad comunista era fundamentalmente débil y que no tomaría mucho derrotarla. Para lograr esa victoria, Alemania reunió más de 3 millones de hombres, la mayor fuerza de invasión en la historia de la guerra hasta ese momento. 3 grupos de ejércitos se dirigieron a 3 objetivos diferentes: el grupo de ejércitos norte hacia Leningrado, el grupo de ejércitos centro hacia Moscú y el grupo de ejércitos sur hacia Kiev. La estrategia era una reanudación de la idea de la Blitzkrieg que había sido tan exitosa en Francia. Si quieres saber más sobre la Blitzkrieg y cómo funciona, he puesto un enlace a nuestro vídeo sobre el tema en la descripción. Cuando la operación comenzó el 22 de junio de 1941, esas tácticas funcionaron perfectamente, el avance superó todas las expectativas. Cientos de miles de tropas fueron capturadas mientras los tanques alemanes avanzaban rápidamente. Los alemanes comenzaron la campaña básicamente destruyendo la fuerza aérea soviética en tierra, lo que les permitió moverse libremente por el campo de batalla, avanzando profundamente en el interior de Rusia y cercando a los ejércitos fronterizos. El ejército soviético fue tomado completamente por sorpresa y no había tenido tiempo de fortificar su nueva frontera en Polonia. Mientras que las purgas de Stalin del cuerpo de oficiales soviéticos dejaron a su ejército mal dirigido. Sin embargo, hubo un problema. Para cuando alcanzaron este punto, Alemania esperaba haber destruido los ejércitos de campo rusos y que el avance restante hacia Moscú sería más un desfile que una batalla. Pero los alemanes habían subestimado completamente el tamaño del ejército soviético. Se esperaba que invadieran con alrededor de 3 millones de hombres y que el ejército soviético total fuera aproximadamente el mismo. Sin embargo, para Navidad de 1941, los ejércitos alemanes habían capturado 3 millones de soldados soviéticos y aún estaban luchando. Esas vastas distancias cubiertas por los tanques alemanes los hacían cada vez más difíciles de suministrar, mientras que los soldados soviéticos continuaban luchando inesperadamente. Entonces, en este punto, Hitler dijo: bueno, detente. A pesar de las protestas de los generales alemanes, el grupo de ejércitos centro detuvo su ataque a Moscú y se desvió hacia la izquierda y hacia la derecha para ayudar a destruir los bolsillos soviéticos que aún estaban luchando, matando o capturando a cientos de miles más de soldados soviéticos en enormes batallas de aniquilación. Para mediados de septiembre, los ejércitos de campo soviéticos finalmente estaban acabados y el avance hacia Moscú podía comenzar. Esta pausa para mirar atrás y limpiar detrás permitió que todos se pusieran al día y le dio un respiro a los soviéticos para redefinir su propia línea del frente y traer más unidades a la primera línea antes de Moscú. Entonces, hubo un cambio completo en la línea de defensa que los alemanes tenían que romper cuando reanudaron la ofensiva. Y eso no fue el único problema para Alemania. Aunque estas nuevas tropas estaban subsuministradas y mal entrenadas, nuevos suministros comenzaron a llegar desde Gran Bretaña.
Además, los soviéticos habían logrado trasladar sus fábricas desde el frente de atacar a la Unión Soviética. Este sería el campo de batalla en el que la ideología del nacionalsocialismo ganaría o fracasaría. Uno de los principios de esa ideología era la idea de Lebensraum o espacio vital, la creación de un imperio ario-germánico en Europa del Este que proporcionara los recursos necesarios para la autosuficiencia. Después de derrotar a Francia y a los Países Bajos en solo 6 semanas, Alemania estaba segura de capturar esa tierra de la Unión Soviética. Hitler creía que la sociedad comunista era fundamentalmente débil y que no tomaría mucho derrotarla. Su famosa cita es que todo lo que tenemos que hacer es dar una patada en la puerta y todo el edificio se vendrá abajo. Los alemanes no solo planeaban una rápida campaña de Blitzkrieg que sacaría a la Unión Soviética de la guerra en 6 u 8 semanas, sino que necesitaban una victoria rápida. No podían permitirse una guerra de desgaste lenta porque no tenían suficientes reservas de hombres y materiales para convertirla en una guerra larga que necesitaban ganar rápidamente. Para lograr esa victoria, Alemania reunió más de 3 millones de hombres, la fuerza de invasión más grande en la historia de la guerra hasta ese momento. 3 grupos de ejércitos se dirigieron a 3 objetivos diferentes: el grupo de ejércitos norte hacia Leningrado, el grupo de ejércitos centro hacia Moscú y el grupo de ejércitos sur hacia Kiev. Toda la estrategia era una reanudación de la idea de Blitzkrieg que había sido tan exitosa en Francia, es decir, ganar sin pelear. Cuando la operación comenzó el 22 de junio de 1941, esas tácticas funcionaron perfectamente, el avance superó todas las expectativas. Cientos de miles de tropas fueron capturadas mientras los tanques alemanes avanzaban rápidamente a través de las defensas soviéticas. Los alemanes comenzaron la campaña destruyendo básicamente a la Fuerza Aérea Soviética en tierra, los tomaron por sorpresa y la Fuerza Aérea Soviética fue básicamente destruida. Esto permitió al ejército alemán moverse libremente por el campo de batalla, avanzar profundamente en el interior de Rusia y rodear a los ejércitos fronterizos. El ejército soviético fue tomado completamente por sorpresa y no había tenido tiempo de fortificar su nueva frontera en Polonia. Además, las purgas de Stalin en el cuerpo de oficiales soviéticos dejaron a su ejército mal dirigido. Mientras que en la batalla de Francia, los ejércitos francés y británicos se verían a sí mismos a punto de ser cortados y decidirían, es hora de retirarse. Los ejércitos soviéticos son tan lentos, tan mal dirigidos, que no tienen tiempo para retroceder. Son completamente cercados, completamente cortados, cientos de miles de hombres. Sin embargo, hubo un problema. Para cuando alcanzaron este punto, Alemania esperaba haber destruido los ejércitos de campo rusos y que el avance restante hacia Moscú sería más un desfile que una batalla. Pero los alemanes subestimaron completamente el tamaño del ejército soviético. Van a invadir con alrededor de 3 millones de hombres y esperan que el ejército total soviético sea aproximadamente el mismo. Cuando en realidad, para Navidad de 1941, los ejércitos alemanes han capturado 3 millones de soldados soviéticos y todavía están luchando. Esas vastas distancias cubiertas por los tanques alemanes los hicieron cada vez más difíciles de abastecer, mientras que los soldados soviéticos continuaron luchando inesperadamente. Entonces, en realidad, estos grandes cercos detrás de las líneas alemanas se convirtieron en un problema real en que ahora podían atacar las líneas de comunicación alemanas y cortarlas del frente. Así que en este punto, Hitler dijo, bueno, espera, detente. A pesar de las protestas de los generales alemanes, el grupo de ejércitos centro detuvo su ataque a Moscú y se desvió hacia la izquierda y hacia la derecha para ayudar a destruir los bolsillos soviéticos que aún estaban luchando, matando o capturando a cientos de miles más de soldados soviéticos en enormes batallas de aniquilación. Para mediados de septiembre, los ejércitos de campo soviéticos finalmente habían terminado y el avance hacia Moscú podía comenzar. Esta pausa para mirar hacia atrás y limpiar detrás, para permitir que todos se pongan al día, da un respiro a los soviéticos para redefinir su propia línea del frente y traer más unidades hacia la línea del frente para acabar antes de Moscú. Entonces, ahora hay una línea de defensa completamente nueva que los alemanes tienen que romper cuando reanuden la ofensiva. Y ese no fue el único problema para Alemania. Aunque estas nuevas tropas estaban mal equipadas y mal entrenadas, comenzaron a llegar nuevos suministros de Gran Bretaña. Muchas de estas divisiones no tienen uniformes, son solo ropa civil, algunas de las divisiones tienen que compartir rifles porque no hay suficientes rifles para todos. Al mismo tiempo, los primeros convoys árticos están llegando a Murmansk y Arhangelsk, llevando suministros desde Gran Bretaña, proporcionando suficiente equipo para que los soviéticos se mantengan en el campo. Además, los soviéticos habían logrado trasladar sus fábricas desde delante de los alemanes hasta las montañas de los Urales. Eso significaba que la producción de guerra estaba aumentando y podían llevar más tanques como el nuevo T-34 al frente. Pero lo peor de todo fue el clima ruso que se deterioraba rápidamente. A lo largo de octubre es el otoño soviético.
Entonces, lo que sucede es que tienes nevadas de cielo, y obtienes un pantano completamente embarrado en toda Rusia central. Así que la ofensiva alemana comienza a detenerse tanto porque se están enfrentando a esta nueva línea defensiva que realmente no esperaban. Además, el clima soviético está interfiriendo, y además, la mayoría de las formaciones alemanas, especialmente las formaciones blindadas en la punta de lanza, ahora están reducidas a aproximadamente el 50% de su fuerza. Llegan a 20 kilómetros de Moscú y en ese momento, el clima se ha convertido completamente en un invierno soviético completo. Para finales de noviembre, tienes más tropas alemanas en el hospital con congelaciones que con heridas. La ofensiva había terminado, pero al mirar el panorama general mientras Barbarroja llegaba a su fin, Alemania aún parecía estar en una buena posición. El grupo de ejércitos norte estaba seguro de que la sitiada Leningrado estaba a punto de caer. El grupo de ejércitos centro estaba a las puertas de Moscú y el grupo de ejércitos sur había tomado Ucrania y Kiev. Cuando llegó el año nuevo, planeaban terminar el trabajo, sin embargo, pocos sabían que los soviéticos tenían unas bajo la manga. Habían logrado transferir la mayoría de esas divisiones rusas que estaban en el lado oriental de la Unión Soviética, aquellas que estaban frente a Mongolia y a los japoneses porque se enteraron de que los japoneses no iban a atacar. Estas no eran tropas inexpertas, sino divisiones de campo soviéticas reales y muchas de ellas habían sido entrenadas para la guerra invernal porque eran de Siberia. A diferencia de los exhaustos alemanes a los que se enfrentarían, estas tropas tenían camuflaje invernal y armas que podían sobrevivir al frío extremo. El 6 de diciembre lanzaron un contraataque. Y lanzaron este gran contraataque soviético frente a las puertas de Moscú y tomaron completamente por sorpresa a los alemanes y los obligaron a retirarse, y así terminó Barbarroja. El supuesto ideológico de Hitler de que la sociedad soviética colapsaría cuando derribaran la puerta no podría estar más lejos de la verdad. Los alemanes necesitaban una victoria rápida, pero los soviéticos lograron permanecer en la lucha y convertir la Blitzkrieg Barbarroja en una guerra de producción. Los alemanes ahora se vieron obligados a una guerra de desgaste. Una guerra larga, lenta y agotadora en el interior soviético, en este caso en invierno, y las cosas se ven mal para los alemanes porque no tienen los hombres y materiales para enfrentarse a los ejércitos soviéticos en una base 1 a 1. A pesar del fracaso de Barbarroja para acabar rápidamente con los soviéticos, una nueva ofensiva alemana comenzó en 1942. Bajo órdenes directas de Hitler, el objetivo era el Cáucaso al sur y una ciudad llamada Stalingrado. Los generales alemanes querían reanudar el avance hacia Moscú, pero Hitler insistió en que Alemania necesitaba los campos petroleros en Azerbaiyán para suministrar a sus ejércitos. Aunque escapó a sus generales, Hitler se había dado cuenta de que esta era una guerra de desgaste y de material, le gustara o no.